nosotros somos el equipo de las mexicas y está conformado por Verónica, Monse, Andrea, Ángela y Paola y hoy nos encontramos en el Museo de Antropología e Historia para hablar sobre la cultura teotihuacana. Acompáñenme a ver las salas de Teotihuacán. Los orígenes de esta cultura comienzan en el periodo preclásico, cuando grupos agricultores llegaron a esta región para asentarse. Esto fue alrededor del año 800 a 500 antes de Cristo. So, in this case, the mind of the Egyptian Fue aquí cuando Teotihuacán comenzó un periodo formativo de lo que sería la gran metrópoli de Teotihuacán. Durante este mismo periodo de tiempo, Cuicuilco era el centro poblacional más grande e importante del Valle de México. Los habitantes que llegaron al Valle de Teotihuacán se organizaban en aldeas agricultoras. Esto hasta la caída de Cuicuilco, destruida por la erupción del volcán Xitle. Es entonces que el Valle de Teotihuacán dejó de ser un asentamiento productor agrícola y comenzó a ser algo más importante como un centro urbano y de poder. En el arte, la cerámica y la pintura mural fueron manifestaciones artísticas muy frecuentes en esta cultura, en las que se mostraban comúnmente escenas mitológicas. Los murales, por lo general, acompañaban edificaciones importantes o se ubicaban en taludes, tableros de basamientos y en el interior de las pirámides, así como en pórticos, cuartos y corredores. Esto permite suponer el grado de religiosidad de los teotihuacanos. La economía era fundamentalmente agrícola, con mucho intercambio comercial con las culturas vecinas durante su apogeo. El frijol, el maíz, el amaranto, los pimientos, tomates y cereales eran cultivados en terrazas mediante regadío, aunque este método se muestra insuficiente para sostener una metrópoli tan grande como prometió ser Teotihuacán en sus momentos cumbres. Esto sugiere la necesidad de la recolección, la caza y la crianza de animales, así como la extracción de minerales como la obsidiana, arcilla, basalto y estaño, que eran usados en labores artesanales, arquitectónicas o de intercambio comercial con otros pueblos. El comercio, sobre todo, que debe haber ocupado un área importante de las actividades teotihuacanas, lo que les habría conferido una importancia regional y les haría receptores de otros elementos presentes en las ruinas, como el jade, la turquesa, el cinabrio, la hematita. En cuanto a su religión, eran politeístas, por lo que creían en diferentes dioses que eran adorados a menudo. Las mayores divinidades se relacionaban con el agua, la muerte, la fertilidad, la guerra y el fuego. Cabe destacar que a diferencia de otras culturas, para los teotihuacanos la deidad por excelencia era una mujer, la mujer araña, que era la gran diosa para ellos. También había varios dioses relacionados con el agua, para destacar la importancia de la misma. Otros muy venerados eran Quetzalcóatl, Xipetotec, dios de la agricultura y del fuego. La mayoría de edificios de esta cultura se relacionan con los eventos principales de la astronomía, puesto que se pensaba que los eclipses, los equinoccios y los solsticios eran mensajes de los dioses. Había numerosos templos para alabar a estas divinidades, siendo un ritual habitual el sacrificio humano. Centrándonos en los sacrificios humanos, los teotihuacanos practicaron los sacrificios en humanos y animales, según los hallazgos arqueológicos hallados en las pirámides de Teotihuacán. Estudios recientes creen que la gente de Teotihuacán ofrecía sacrificios humanos como parte de una conmemoración cuando los edificios administrativos, pirámides, eran ampliados. Las víctimas eran probablemente prisioneros de guerra que eran llevados a las ciudades teotihuacanas para el sacrificio ritual que aseguraría la prosperidad de la ciudad. En los sacrificios humanos, las víctimas eran decapitadas, les quitaban su corazón, también podían ser asesinadas por golpes en la cabeza o podían ser enterrados vivos. En cuanto a sacrificios de animales, los animales que fueron considerados sagrados por representar poderes místicos y militares también fueron sacrificados de diversas formas. En el clásico, la política tenía una forma de gobierno teocrática vinculada al ámbito militar y religioso. Se trata de una sociedad multiétnica ordenada de manera corporativa.
la sucesión de la arqueología Linda Manzanilla. Con respecto a la organización política teotihuacana, es la más acertada. Teotihuacán no estaba gobernada por un líder supremo, sino por 4 casas rivales. En otras palabras, un estado poderoso regido por consejo de gobernantes donde los reyes eran más bien unas figuras decorativas. Ahora bien, en la división de la ciudad en 4 casas o cuadrantes representados en sus templos por las insignias del coyote, la serpiente emplumada, el jaguar y el águila. De esta manera, cada una de ellas dominaba una sección de la metrópoli que contaba con un edificio central de gobernación con su respectivo monarca y representantes. Por esta razón, los templos de la serpiente emplumada y el jaguar eran los más ornamentados, ya que configuraban los centros de poder más importantes de esta civilización. Con esto, se puede concluir que la organización política teotihuacana fue un sutil juego gubernamental entre las familias nobles, los líderes religiosos y la casa militar, que rivalizando entre sí eran incapaces de asumir el control supremo. Ambiental. El proceso de deforestación y el deterioro del potencial del valle debido al incremento de la población, por lo que las condiciones naturales, originalmente ventajosas, se transformaron en adversas. Una probable disminución de la cantidad de lluvia pudo agudizar el fenómeno. El amplio consumo de madera en techos y combustibles para diversas actividades, particularmente la producción de cal, causó un deterioro en el ambiente que circundaba la ciudad, y la deforestación provocó erosión de suelos y baja en los niveles freáticos y una sequía prolongada en todo el eje neovolcánico. Religiosas. La reocupación o al menos la presencia de materiales coyotlatelcos en áreas de marcado carácter religioso, como son la zona de la pirámide del Sol y de la Luna, y el conjunto de la ciudadela, nos muestran una cierta actividad ritual tal vez más relacionada con ideas de tradición y cosmovisión que por la representación simbólica del estado teotihuacano. Presencia de nuevos tipos de formas específicas para los rituales, como lo son sahumadores y cucharones, que sugieren nuevos rituales en los que el copal y el pulque aparecen mencionados. Los sacrificios humanos siguen con evidencias de decapitaciones y el uso de cráneos humanos como recipientes. Asimismo, sigue habiendo presencia de perros asociados a los entierros. Social. La ciudad había crecido demasiado en las últimas épocas, invadiendo la llanura aluvial, lo que la hacía depender de la zona de Texcoco e Iztapalapa para el abasto de alimentos. Hubo una contradicción entre la estructura corporativa en la base y cima de la sociedad teotihuacana y la actitud competitiva entre las élites intermedias que regían los barrios. También se desplazó la población noble y con el tiempo todos los estratos sociales. La llegada de los coyotlatelco hacia el 650 después de Cristo, que saquearon de forma sistemática la ciudad ya abandonada. Políticas. Quienes gobernaban la ciudad se presentaban como los encargados de propiciar la lluvia y la fertilidad de la tierra. Comprendemos que por la sequía, la revuelta interna que incendió el centro administrativo y religioso estaba dirigida contra el grupo gobernante. También se establecieron nuevos centros de poder. Hubo una gran inestabilidad política en las ciudades-estado y se creó una hegemonía regional de carácter militarista. Por su magnitud, su planificación y su estructura corporativa, Teotihuacán quedó en la memoria de los pueblos del posclásico como un asentamiento urbano, modelo al cual se busca equiparar en grandeza. Este suceso tuvo lugar desde la época epiclásica, alrededor del 550 después de Cristo, hasta la primera etapa del posclásico, al cual dio origen. Los factores que intervinieron en dicha caída y legado para las siguientes civilizaciones del centro de México fueron: económicas. El cierre de rutas comerciales de acceso a la ciudad por grupos que habían en los valles continuos, en particular el de Puebla-Tlaxcala. Las disputas de las rutas de intercambio y el control territorial de los sitios, propiciando así el militarismo. Manifestaciones artísticas. Se emplearon tradiciones diferentes para las figurillas teotihuacanas a fines de Xolalpan y que perdurará hasta el posclásico. Ambiental. El proceso de deforestación y el deterioro del potencial del valle debido al incremento de la población. Imagen 5. La pirámide del Sol. La pirámide del Sol es la construcción más grande y la más importante dentro del conjunto arqueológico de Teotihuacán.
Está ubicada en el centro de la Calzada de los Muertos, entre la Pirámide de la Luna y la Ciudadela en el sur. Es la tercera pirámide más grande de Mesoamérica en la época prehispánica. En sus inicios estaba formada por una escalinata de 260 escalones, dividida en 5 partes con 52 escalones cada una, representando así cada sol o era. Servía de representación de su cosmovisión sobre el mito de 5 soles y la transgresión pertinente a cada término de periodo. Actualmente cuenta con 238 escalones. Fue construida en una sola etapa durante la fase Zacuali, del 1 al 150 después de Cristo. Este hecho da cuenta de la bonanza que para entonces ya vivía la ciudad y el control que la clase dirigente ejercía sobre la población. Debido a que los mexicas la llamaron Tonatiuh-Zacual, Encierro del Sol, comúnmente se piensa que estuvo dedicada al culto de este astro. Sin embargo, algunos autores sostienen que en realidad estuvo asociada al dios de la lluvia. Durante su exploración se localizaron en las 4 esquinas entierros de niños, práctica asociada al culto de los dioses de la lluvia. Huehueteotl, dios viejo y del fuego. Entre las piezas más emblemáticas de Teotihuacán se encuentran las diversas representaciones del dios viejo y del fuego. Esta figura representa a un anciano sentado con las manos colocadas sobre las rodillas, una abierta y la otra cerrada, en tanto que sobre la cabeza un enorme brasero. La pieza guarda un equilibrio impresionante. El rostro, adornado con orejas, integra la parte central. El cuerpo, encorvado, sostiene la carga que representa el brasero. El calado, que incrementa sobre el cuerpo del anciano dios, le confiere al brasero una gran fuerza estética. Este tipo de representación tiene su antecedente en la cultura de Cuicuilco, donde se encontraron piezas de cerámica con la posición tan particular de este dios. Esta imagen también fue labrada en culturas posteriores como la mexica, donde se encontró una escultura con los mismos atributos teotihuacanos, aunque el brasero no guarda la misma proporción que la de la vieja ciudad. Aunque la forma prevaleció, quizás su significado cambió con el paso del tiempo, pues el mexica también representaba a su dios viejo y del fuego por medio de un anciano sentado sin el brasero. En cuanto a su simbolismo, muy posiblemente representa un volcán del que emanan fuego y humo. Recordemos que Cuicuilco fue arrastrado por la erupción de Xitl, un pequeño cono volcánico al sur de la Ciudad de México. De esta manera, el culto al fuego, uno de los primeros elementos creados por los dioses, siguió presente en Teotihuacán, después de la devastación que provocara el volcán. Esta es la pirámide de Quetzalcóatl o el templo de la serpiente emplumada. Es un edificio que fue descubierto en 1918 durante las excavaciones de Manuel Gamio. Se encuentra en el templo viejo del templo de Quetzalcóatl, que tiene una fecha de 200 después de Cristo aproximadamente. La representación de la serpiente emplumada más temprana y más elaborada que conocemos en Teotihuacán es esta. Las 4 fachadas de la estructura estuvieron originalmente decoradas con las serpientes emplumadas que aparecen nadando en un mar repleto de preciadas conchas marinas. En las fachadas verticales o tableros, las cabezas de serpientes emplumadas emergen de gigantescos anillos de plumas. En estos tableros, las serpientes emplumadas alternan con un rostro que con frecuencia se interpreta incorrectamente como la cabeza de Tlaloc. Esta cabeza, a diferencia de las serpientes emplumadas, carece de cuerpo y está colocada justo encima del anillo emplumado. Yo soy Verónica y voy a hablarles sobre el collar de mandíbulas. Está compuesto por 9 placas de mandíbulas y 54 rectangulares. Estas están fabricadas en concha blanca y anaranjada. Cuenta con un total de 110 molares y 107 incisivos y premolares. Se dice que quien utilizaba estos collares eran sacrificados, porque el templo de Quetzalcóatl, que fue en donde los encontraron, era como un templo de fertilidad y que hacían ese sacrificio para que tuvieran más fertilidad en sus tierras. Y un dato curioso de estos hombres, que los encontraban en forma fetal y amarrados
con sus manos en la parte de atrás de sus espaldas. ¿Y ya?